Seguimos con cultura y civilización. En este caso, desde Marcuse, de un texto específico llamado Notas para una nueva definición de cultura. Allí se pone de manifiesto que está generalmente admitido que los valores culturales, es decir, la humanización, y las instituciones políticas existentes de una sociedad, raramente, por no decir nunca, se hallan en armonía. Dicha falta de armonía es producto de una serie de fenómenos que voy a explicar a continuación. Pero vale aclarar que, antes que nada, Marcuse entiende y distingue sumariamente cultura en términos de trabajo, en términos de trabajo intelectual, reino de la libertad, espíritu, lo que se dice Geist, pensamiento no operativo, etc. Por otro lado, distingue civilización en términos de trabajo manual, reino de la necesidad y de la naturaleza, pensamiento operativo, etc. A partir de esta distinción que se establece como contraposición entre civilización y cultura, Marcuse marca la interrelación existente entre ambas al poner de manifiesto una serie de fenómenos que vamos a reproducir de forma muy sumaria. Si entendemos que cultura refiere a una dimensión privilegiada y superior de realización humana, y civilización refiere a un fenómeno de progreso técnico, satisfacción de las necesidades y subsistencia, la primera distinción a establecer sería la de considerar la cultura como el aspecto trascendente de los fines impuestos y del ámbito del deber ser. Por otro lado, la civilización se traduciría como el aspecto técnico de realización de medios para el alcance de los fines. Ahora bien, la falta de armonía explicitada más arriba implica la existencia de una tensión entre ambas dimensiones que, agrandando la dicotomía entre cultura y civilización, termina por subsumir la dimensión cultural a la civilización. En efecto, la tensión entre cultura y sociedad, entre producción material e intelectual, ha sido eliminada tan eficazmente que se plantea la cuestión de si, dadas las tendencias predominantes en la sociedad industrial avanzada, puede mantenerse todavía la distinción entre cultura y civilización. Marcuse pone de manifiesto en este punto que la subsunción de la cultura en la lógica civilizatoria podría definirse como total, y que la dicotomía presentada podría incluso haber desaparecido. Pero, ¿a qué se debe esto principalmente? Bien, en primer lugar, la lógica de la civilización consiente la asimilación de elementos culturales a fenómenos conductistas y procedimentales. En cierto aspecto es la reducción al utilitarismo de todo fenómeno, donde los medios implican una mayor relevancia que los fines, y por lo tanto aquellos elementos culturales se convierten en afirmativos, fortificando el dominio del sistema. Este proceso conlleva la conformación de un pensamiento operativo y conductista que impide que se piense en términos diferentes a la concepción de la civilización propuesta. De este modo, siguiendo Marcuse señala que la trascendencia cualitativa y crítica de la cultura está siendo eliminada y lo negativo integrado en lo positivo. Los elementos de oposición de la cultura se ven disminuidos. Así, la civilización toma, organiza, compra y vende cultura. Es decir, ideas sustancialmente no operativas sino conductistas se traducen a términos operativos y conductistas. En efecto, la lógica civilizatoria usurpa lo cualitativo e impone el aspecto cuantitativo, relegando toda posición que no cumpla con las características de la cuantificación. Y lo relega a un mero aspecto subjetivo que no tiene relevancia ni valor dentro de la dinámica utilitaria. Sin ir más lejos, Marcuse apela a Galileo precisamente para comentar el fenómeno de objetivación cuantitativa. Cabe aclarar que dicho autor apela a una dimensión crítica de la cultura, la cual, por su calidad de privilegio de una pequeña minoría y su independencia de la necesidad, establece una brecha entre la dimensión intelectual y la material, cuya distancia permite realizar una crítica a la civilización. Sin embargo,
Dicha brecha se ve cada vez más coaptada por la civilización que, relacionada al mero progreso técnico y científico, elimina la distancia crítica al subsumir los elementos culturales en una lógica utilitaria. En definitiva, Marcuse propone una contraposición entre cultura y civilización, aclarando que existe una especie de aplastamiento cultural por parte de la civilización que apela a valorar y concebir el mundo en términos que traicionan el espíritu trascendente de la cultura.